ministrando nuestra vida, nuestros corazones. Señor, que este tiempo sea un tiempo exquisito, sea un tiempo, Señor, donde no sintamos que los minutos pasan porque tú estás derramando de tu palabra sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo, te entregamos este tiempo. Te entregamos este tiempo, Señor Espíritu Santo, gobiérnalo, dirígelo. Señor, que seas tú administrando cada segundito que vamos a estar aquí, Señor, y exponiendo e impartiendo tu palabra, tanto al que predica como al que recibe, Señor, donde sea que reciban esta palabra, los hermanos que están aquí presentes, los que están vía conexión, Señor, y quizás algunos que van a ver este mensaje de manera grabada, Señor, en el nombre de Jesús, que ahí hables tú, Señor Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Siempre anhelamos eso, que sea el Espíritu Santo hablando y ministrando nuestras vidas por medio de la bendita palabra. Te damos gracias porque sabemos que tomas en cuenta nuestras peticiones, nuestras oraciones. De la misma manera oramos por cada petición, Señor. Oramos por la sanidad, Señor, de este hermano que está solicitando oración. En el nombre de Cristo queremos que pongas tu mano de poder ahí, Señor, en su parte de su cuerpo que está afectada, Señor, que tu mano de poder sea extendida y lleve salud. Y por todas aquellas peticiones que hay en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, pedimos, Señor, que seas tú contestando, llevando, Señor, esa provisión de lo que haya necesidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres nuestra provisión, nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestro consuelo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese, amado, que yo quiero esta noche, con la ayuda del Señor, yo creo que solo vamos a introducir el tema, hermano, porque yo quiero tomarme el tiempo y estos martes que están por delante vamos a estar hablando, porque a saber cuántas cosas tenemos que sacar de aquí. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3, cómo el Señor nos ha estado ministrando con ese pasaje de Ana, hermano, la que no podía dar a luz, la que no podía tener hijos. Fíjese que por donde estudie, hermano, aparece Ana. Voy a investigar algo, ahí está Ana, hermano. Está 1 Samuel 1. Me pongo a estudiar otro tema y voy a dar con este pasaje bíblico, 1 Samuel 1. Y imagínense que estudiando esto, fui allá también, ahí me fui a pegar con Ana. Ella lo dice, pero también aquí se refiere a su esposo. Leamos esos versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3, dice: aquel hombre, ese era el esposo de Ana, mire, se llamaba Elcana. Aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios. Yo subrayé ahí, mire, hermano, a Jehová de los ejércitos. A Jehová de los ejércitos. En Silo, ahí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Pero yo quiero que nos centremos a quién le iba a ofrecer sacrificios ese hombre. Hermano, el Señor tiene muchos oficios, entre los que se menciona en la Biblia: Jehová Jireh, que es Jehová mi proveedor, es mi provisión; Jehová Shaddai, que es Jehová mi sustento; Jehová, ¿qué otro hay? Jehová Rafa, que es el Señor es mi médico, es mi medicina, y por ahí, ¿cuál otro? Jehová Adonai, que es como el Dios nuestro. Mire, hermano, muchas cosas. Pero cuando se habla de Jehová de los ejércitos, es hablar de Jehová Sebaot. Así se pronuncia, o así por lo menos así lo he escuchado que lo dicen, hermano, los estudiosos. Jehová Sebaot es un Jehová de los ejércitos. Es como el que coordina los ejércitos, hermano. Y este tema es tan impresionante. Mire, el sábado, los que vinieron el sábado a intercesión, mire, hermano, intercesión se ha convertido en unas reuniones tan especiales, por lo menos para mí, hermano, tan especiales, que de ahí han surgido muchos de los temas, o algunos de los temas que hemos hablado aquí en los cultos generales han nacido ahí.
ahí han nacido, hermano. Y este es uno de ellos, porque el Señor ponía en nuestro corazón el sábado que oráramos para que la iglesia se despertara, y que la iglesia es una entidad poderosa, hermano, que hoy en día está como dormida, pero que la iglesia, el origen de la iglesia, la esencia de la iglesia es una entidad poderosa, hermano. Oh, es una entidad, Dios santo. Si nosotros pudiéramos entender un poquitito todos los poderes que tiene la iglesia, hermano, estuviéramos en otros niveles. Mire, caminaríamos con seguridad, caminaríamos sin miedo, caminaríamos, hermano, moveríamos, nos desarrollaríamos, hermano, de una manera segura, porque entendemos y podemos tener, eso se llama tener identidad. Hermano, el perder la identidad es lo peor que le puede pasar a alguien. Y la iglesia hoy en día, no estoy hablando solo de esta iglesia, sino la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, ha perdido identidad. Porque es una entidad, no vaya a confundir esas palabras. Identidad es algo que nos identifica a nosotros, pero entidad es una, hermano, es un grupo poderoso, habilitado para grandes cosas. Entonces, fíjese que ministrábamos eso y yo le pedíamos al Señor, Señor, que la iglesia sea despertada, que la iglesia se levante, que la iglesia, Señor, tome las armaduras. Hablábamos de eso, hermano. Entonces, ahí lo dejé. Me puse a predicar un poquito de eso al final, ahí lo dejé. Entonces, cuando a mí siempre me gusta darle seguimiento a por lo menos a mis coberturas, hermano. Yo siempre voy a ver qué están enseñando, qué enseñó hoy el apóstol Sergio, qué enseñó hoy el apóstol Germán, mi padre espiritual. Y ahí estoy siempre tratando de actualizarme, hermano, siempre. Entonces, hermano, me doy cuenta que el domingo creo que fue, o un retiro que tiene el apóstol Sergio, está hablando de esto, de Jehová Sebaot. Y se puso a explicar un montón de cosas, hermano. Yo sentí que el Señor me estaba hablando directamente a mí. Y entonces me puse también yo a estudiar algunas cosas de estas, hermano. Y entonces yo quiero hablarle de eso, de Jehová de los ejércitos. Así le puse al tema, es más, así le puse al tema. Jehová de los ejércitos. Quiero que veamos esto, que analicemos algunas cosas. Obviamente, hermano, vamos a tener que hacer varias secciones de esto. Jehová de los ejércitos. Y mire, hermano, esto de que sea con ese, Dios santo, ejércitos, no solo es un ejército, sino hermano, que son ejércitos. Y entre las cosas que se ven, hermano, esto es tan tremendo que no sé si allá los hermanos estén bien despiertitos siempre, porque le voy a pedir algunos versículos que tal vez no están aquí en la enseñanza, pero me acuerdo yo que lo que estudié en Génesis capítulo 2 verso 1, tal vez ponen la versión Reina Valera, me impresiona algunas cosas, hermano, cómo esos ejércitos fueron creados desde hace mucho tiempo, hermano, desde hace mucho tiempo. Tal vez ahí lo logramos colocar a Génesis 2:1 en la versión Reina Valera. Esa versión específicamente, la versión antigua, ¿cómo lo explica? Hermano, porque hay, Jehová es Jehová de los ejércitos. No solo es un ejército, son varios ejércitos, hermano. Y fíjese que ahí dice, mire, y el cielo y la tierra, y todos los cielos, mire esto, todos los cielos, o sea que cielos, hermano, algún día lo vamos a estudiar. Cielos no solo hay uno, son varios cielos, por lo menos hemos estudiado 7 cielos. Dice que Él terminó los cielos y la tierra. Pero esta versión, ¿qué versión es esta? Tal vez la 1960. ¿Quién tiene la 1960? ¿Qué dice ahí? La Jubileo dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y todo su ejército. ¿Cómo dice esa? Ejércitos. Pero sí tiene ese al final, o solo ejército. Es que hay versiones que dan a entender que hay ejércitos del cielo y hay ejércitos terrenales. Entonces, el Señor terminó de hacer todo en la tierra y en el cielo. Entonces, en el cielo hay ejércitos, hermano. Y en la tierra hay ejércitos. Cuando estudiamos la Biblia, por ejemplo, en
en Jueces capítulo 5, Jueces capítulo 5, ese sí lo puse aquí, Jueces 5:20. Mire lo que decía aquella mujer Débora después de librar una batalla. Lo que quiero mostrarle es que es Jehová de los ejércitos, pero no solo de ejércitos humanos, hermano, ni solo de ejércitos hermano, de los que conocemos aquí nosotros humanos, sino que hay ejércitos celestiales. Mire, el Señor en su palabra, y de esto hay mucho que hablar, por eso le digo, vamos a tener que hacer varias secciones. Desde los cielos, dijo esta mujer, mire, desde los cielos las estrellas pelearon. Las estrellas, hermano, un ejército celestial. Mire, desde los cielos, decía esta mujer Débora, después de haber hermano, terminado ahí con un enemigo llamado Sísara. Eso lo puede ver en Jueces capítulo 5. Dice, desde los cielos las estrellas pelearon. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Pero ahí no están peleando humanos, hermano. Esa pelea no es de un ejército humano. Esa pelea es un ejército celestial. Y ahí dice, estrellas, las estrellas pelearon. Las estrellas desde sus órbitas, hermano, libraron una batalla. Mire, dicho sea de paso, el Señor tiene sus ejércitos a nuestro favor que nos cuidan y nos guardan de toda hueste del mal. Hermano, hay ejércitos celestiales que están con una asignación específica de parte del Señor de cuidarnos a nosotros, hermano, al pueblo del Señor. Pero es un ejército que está en el cielo, es Jehová de los ejércitos. Fíjese que otro versículo que le quisiera traer a memoria es lo que dice Segunda de Reyes 6:17. El Señor abrió los ojos del criado. ¿Se acuerda aquel criado que estaba temblando y dijo, mira Eliseo, cuánta gente está contra nosotros, mira cómo se han formado ese ejército para atacarnos? Pero el Señor le dijo, o Eliseo le dijo, tranquilo, mira, voy a orar para que se te abran tus ojos y pueda ver los que están con nosotros. Y vas a ver que son mayores que los que están contra nosotros. Pero ese no es un ejército humano tampoco. Dice ahí que el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego, hermano. Ese no era un ejército humano. Mire, estaba con carros y caballos, pero no eran normales, eran de fuego, hermano. Dice alrededor de Eliseo, ese tampoco es un ejército humano. Son ejércitos de Dios, son ejércitos del Señor, pero no son humanos. Mire que estaban aquí en la tierra. Pero no eran humanos. Y es que aquí cuando entramos a ver esto, hermano, como la gente habla cuando uno empieza a predicar de que hay visitaciones de los otros planetas aquí, hermano, de las otras esferas aquí en la tierra. Mire, ahí está en la Biblia. ¿Cómo podemos negar eso? Entonces, ¿cómo podríamos contestar a alguien? ¿Y ustedes, cristianos, creen en los extraterrestres? Yo con toda garantía, yo creo en los extraterrestres. ¿Por qué? Porque ahí están en la Biblia, hermano. Solo que a veces no los vemos. Pero mire, ahí está una incursión de un ejército que de arriba, pero que vino a la tierra a pelear. Hermano, ¿sabe dónde hay otro? Y es bien raro ese ejército, y es del Señor. Tal vez lo buscan, Joel 2:25. Ese es Joel 2:25. Ese es un ejército del Señor. Y hermano, impresionante, porque es un ejército animal. Y ahí el Señor dice literalmente, mi ejército, dice, entonces os compensaré por los años que se ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Mire qué dice el Señor, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es un ejército del Señor. Es un ejército, hermano, esto tenemos que entenderlo. Jehová de los ejércitos. Su Dios y mi Dios es Jehová de los ejércitos. Él pelea por nosotros. Hermano, qué batalla. Entonces aquí tenemos que pensar muchas cosas. Qué batallas no podemos ganar si tenemos a Jehová de los ejércitos. Hermano, cuánta garantía nos da eso, que nosotros vamos a ser victoriosos, hermano, porque Jehová de los ejércitos es nuestro Señor. Entonces, Jehová de los ejércitos. Eric, ¿tenías algo aquí? Huestes, sí hay versiones que dicen huestes, pero ese es ejército, se busca en el original y son como formaciones, hermano, de ejército. Lo que quise mostrarle en estos minutitos, hermano, tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos, pero no solo ejércitos, hermano, terrenales,
sino que, mire hermano, cuando se estudia esto, hay ejércitos de ángeles, hay ejércitos de arcángeles. ¿Acaso no dice la Biblia que el arcángel Miguel luchó en las esferas celestiales para traerle a Daniel la respuesta de lo que él había orado? Tuvo pelea. Eso es un ejército, el de los arcángeles. Entonces, mire, hay ángeles, arcángeles, querubines, estrellas, hermano. Hay mucho que hablar de esto. Que el Señor nos ayude a ver cómo vamos a estructurar esto. Pero, hermano, yo quiero quedarme aquí, fíjese, quiero que veamos que hay ejércitos de hombres, hay ejércitos conformados por soldados humanos. Pero lo que le quiero decir es que no pelean cualquier batalla, sino que peleamos las batallas del Señor. No sé si anoté ese versículo, pero está en 1 Samuel 25. No sé si lo anoté ese. Cuando David, cuando esta Abigail, ese lo voy a buscar porque no sé exactamente en qué versículo está. Cuando Abigail sale al encuentro de David, que David iba a destruir la casa de Nabal, hermano, el esposo de Abigail. Yo creo que ya lo hemos explicado aquí un poquito. Ahí en 1 Samuel 25 tendría que estar. Y esa mujer, hermano, le hace una declaración a David, que él pelea las batallas del Señor. 25-28. Mire lo que dice el 25-28. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Pues mi Señor, esto es lo que quiero dejarle, mire, pues mi Señor pelea las batallas del Señor. Esto es clave, hermano. Mire, los ejércitos literales de un país, por ejemplo, lo que hacen es cuidar los intereses del país, de una nación, de una política de país. Pero los ejércitos de Dios, aunque seamos humanos, nosotros no peleamos intereses terrenales. Nosotros peleamos las batallas del Señor. Por lo tanto, eso nos convierte en un ejército del Señor. Entonces, mire esto, aunque hay ejércitos celestiales, amén, aunque hay ejército de ángeles, aunque hay ejército en forma de langostas, hermano, ahí lo vimos, Joel 2:25, pero yo quiero decirle que hay un ejército de Dios, conformado por humanos. Entonces, no, mire, no me interesa muchito hablar de ángeles y de cosas. Sí, ahí están, pero me interesa más ahorita que veamos el ejército humano, pero de Dios. ¿Sí va conmigo? Ejércitos, mire, Jehová de los ejércitos, amén. Jehová tiene ejércitos angelicales, Jehová tiene ejércitos, hermano, en forma de arcángeles, ángeles, querubines. Jehová tiene ejércitos hasta en forma de langosta, tiene ejércitos del Señor. Pero hay un ejército que es humano, y ese somos nosotros. Somos el ejército del Señor, hermano. Mire, es tan profundo este tema, hermano, que habría que decir muchas cosas en el aspecto de que, mire, tenemos que ascender. Por ejemplo, en lo literal, no van a agarrar a un niño de 5 años para llevarlo al ejército, hermano. No tiene no tiene la edad, no tiene las fuerzas, no tiene la madurez. Entonces, es como evolucionar a convertirnos en soldados del Señor. A convertirnos en soldados del Señor, en ser parte del ejército del Señor. Hermano, cuando usted estudia la historia bíblica acerca de los ejércitos, se usa mucho aquello de que habían tantos hombres con capacidad de empuñar espada. Eso me da a entender que habían unos que no tenían la capacidad de empuñar espada. Otros que dice la Biblia, que tenían la edad para entrar al ejército. Entonces quiere decir que hay una estatura, hay una edad que tenemos que dar para conformar el ejército de Dios.
Vamos a ver cómo desarrollamos esto. Yo quiero mostrarle algunos ejércitos terrenales, pero que son del Señor. Mire, así rapidito, hermano. Hoy sí voy a chequear bien el tiempo, porque el domingo ni cuenta media que hora se terminó el tiempo, hermano. Mire, Génesis 14:14. Vamos a ver cómo lo planteo, hermano. Dios santo, yo siempre pido ayuda al Señor. Mire, se los voy a poner los que yo pude ver acá. Mire, Abraham tenía un ejército del Señor. Tal vez me ayudan ahí los hermanos de pantalla. Después de Abraham creo que está Moisés. Después de Abraham creo que está Moisés, que tenía ahí un ejército. Después de Moisés creo que está Josué. Después de Josué, si no estoy mal, creo que está de Jueces 6, Gedeón. Después de Gedeón está Jefté. Está David. Sí, David. No sé por qué metí a David ahí. Sí, creo que sí, por ahí va David. Después los ancianos. Es que quiero pues mostrarle aquí que todos estos eran ejércitos del Señor y estos eran los comandantes. Mire, los ancianos de Galaad. Ahí estaban los ancianos de Galaad. Vamos a dejarlo hasta el 6. Hasta ahí lo vamos a dejar. Después el otro, porque el otro tengo que explicar otras cosas. Hermano, mire, Abraham tenía ejército, Moisés tenía ejército, Josué tenía ejército, Gedeón tenía ejército, David tenía ejército, ancianos de Galaad tenían un ejército. Ahí los que yo pude ver y sacarle algunas cosas que nos sirven para nosotros. ¿Sabe cuál va a ser el sentido del mensaje? ¿Qué cosas, hermano? Por ejemplo, ¿quiénes conformaron el ejército de Abraham? Eso es lo que quiero ver. ¿Quiénes conformaron el ejército de Moisés? ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes conformaron el ejército de Josué? ¿Quiénes conformaron el de Gedeón? ¿Quiénes conformaron el de David? Entonces veamos el primero, Génesis 14:14. Mire, ahí está el primer ejército que quiero revisar. Abraham tiene un lío, hermano, ni siquiera un problema de él, sino que a su sobrino Lot se lo llevan cautivo, hermano. A su sobrino Lot se lo llevan cautivo. Y entonces él va en defensa de su sobrino Lot. Pero él dice, cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados. Es que todo esto tenemos que sacarle algo, hermano. Es que, mire, un ejército que no esté adiestrado, hermano. Mire, un ejército que no esté entrenado, hermano, mire, es un problema porque va a tener derrota. Entonces esa palabrita habría que estudiarla un poquito más, pero yo quiero ir de voladita porque si no, hermano, no voy a llegar a donde quiero. Dice, adiestrados que habían nacido en su casa, mire. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Hermano, ahí hay un ejército, el ejército de Abraham. Pero ¿cómo conformó este ejército Abraham? ¿Cómo lo conformó? Con los nacidos en casa. Aquí vamos a ir poniendo, ¿quiénes conformaron el ejército de Abraham? Los nacidos en casa. Abraham no tenía soldados que llegaban de afuera, hermano. Los soldados de Abraham tenían una cualidad: tiene que ser nacido aquí en mi casa. O sea que ese de chiquito, hermano, lo llevaban ahí a ver los entrenamientos de batalla y les iban dando las cualidades de un soldado desde pequeñitos. Creo yo, si no estoy mal, hermano, tal vez alguien sabe más de historia que yo, pero creo yo que esa es la teoría que tienen en los países de allá de los orientales, hermano. Los chinos tienen esa teoría de que los niños desde pequeñitos los están preparando para las batallas, para las guerras. Desde pequeñitos le tienen esa mentalidad. Entonces mire Abraham tenía eso, desde niños, hermanos, les inculcaba, ahí les enseñaba, los adiestraba. Pero como esto tenemos que llevarlo a nosotros, hermano. ¿Acaso no le dijeron a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras? Pero no lo tomemos de manera literal solamente. Sí aplica para decírselo a nuestros hijos cuando están pequeñitos. Mira, desde niño, aprender la Biblia.
entrenar, pero no, podemos verlo también desde el punto de vista, desde que alguien acepta a Cristo, es un recién nacido, necesita, hermano, meterse con la palabra, necesita ser adiestrado. Necesita, hermano, ser orientado con la palabra. Pero mire, hermano, el problema a veces es que un cristiano nace de nuevo, una persona nace de nuevo y no hay un crecimiento, se quedó, hermano, como recién nacido, porque no hubo ese deseo de buscar la leche de la palabra no adulterada, como dice la Biblia. Entonces, hermano, miren, aquí podemos hablar de lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 3. En Juan 3 dice el Señor, es necesario, le dijeron a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Hermano, esto de nacidos en casa, yo así rapidito lo voy a pasar. Hermano, eso me habla de que hay una necesidad de nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Lo que le dijeron a Nicodemo, por lo menos ahí hay 3 nacimientos, hermano: nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Nacer de nuevo, aceptar a Cristo; nacer del agua, bautismo en agua; y nacer del Espíritu es bautizados en el Espíritu Santo, nacidos en casa. Necesitamos nacer, hermano. Nacimientos hay varios, pero por lo menos ahí en Juan 3 hay 3 nacimientos, hermano. Entonces mire, el ejército de Abraham estaba conformado por los nacidos en casa. Ahora miremos el ejército de Moisés. Ese aparece en Éxodo 17:8. Oh, hermano, esto está lindo, esto está hermoso, para que le dediquemos unas cuantas semanas a que revisemos esto, hermano. Y yo le ruego ahí que llevemos la secuencia de las enseñanzas para que conectemos todo, ahí como hemos hecho las últimas enseñanzas. Dice Éxodo 17:8, en Refidín los amalecitas vinieron a atacar a Israel. Moisés dijo a Josué, mire, elígete algunos hombres y marcha a pelear. Este es un ejército. No dice la palabra ejército, pero basta con leer eso cuando le dice, mire, elígete algunos hombres y marcha. Eso es ejército, hermano. Marcha a pelear contra los amalecitas. Yo por mi parte estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. Aquí hay un ejército, el ejército de Moisés. ¿Alguien recuerda de dónde venían estos? ¿De dónde venía? De Egipto. En el capítulo 15 ellos cantan a la canción aquella de que la que cantamos nosotros aquí: abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó o derrotó. Esa canción la cantan en Éxodo 15. En el 16 es donde sale el maná, pero solo empiezan a atravesar el desierto y les aparece un enemigo, hermano, los amalecitas. Entonces, hermano, hagámonos una pregunta. ¿Cómo es que estos venían? ¿Cómo es que estos tenían ejército? Si lo que hacían en Egipto solo era adobes, hermano. Eran esclavizados. Seguramente, hermano, habría que estudiarlo bien, pero seguramente Moisés se tomó el tiempo para adiestrar a estos. Moisés tuvo que, al pasar el Jordán, hermano, tuvo que haberse tomado sus clases ahí de vamos a organizarlos como un ejército porque vamos a atravesar el desierto, muchachos. Y el desierto nos van a venir enemigos. En el desierto se nos van a levantar enemigos y nosotros tenemos que estar organizados para contraatacar todas las fuerzas. Y tuvieron varias batallas en el desierto. Lo que le quiero mostrar en esta parte, hermano, es que aquí el ejército de Moisés estaba conformado por los sacados de Egipto. Así le voy a poner, no sé si se escucha bien esa palabra, pero los que salieron de Egipto, los sacados de Egipto. Hermano, mire estas cosas nos enseña, ¿sabe qué? Nadie que no ha salido de Egipto puede conformar el ejército del Señor. Y Egipto tipifica el mundo. Egipto es que a veces nos encontramos enredados todavía con cosas de allá del mundo, hermano. O sea, podemos ser cristianos que estamos aquí. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios. Pero mire, podemos ser cristianos que estamos aquí, pero que tenemos algún enredo todavía con el pecado allá afuera. Entonces, ¿sabe qué? No podemos ser soldados sin no ser libertados de Egipto totalmente. Tenemos que salir de Egipto para ser soldados. Ya vimos que
los nacidos en casa ya pueden ser soldados. Hermano, ahí podemos ser entrenados. Pero ¿sabe qué otra cualidad? Por eso vamos a ir estudiando en función a nosotros esto. Moisés conformó su ejército con los que salieron de Egipto. Ningún cristiano, hermano, que no sea totalmente libre del mundo, hermano, no podemos entrar en ese ejército del Señor. Tenemos que salir de Egipto, tenemos que cortar Egipto, hermano. Eso decir aquellas cosas, mire, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces entramos a esa dimensión donde podamos ser parte de un ejército. Ahora, ellos están 40 años en el desierto y luego entran a la tierra prometida. Pero ahí, hermano, a Josué le toca formar otro ejército. Lo hemos estudiado. Todos aquellos de aquella generación se quedaron postrados, hermano, en el desierto. No lograron pasar. Entonces, si quieren, leamos dónde está el versículo. Eso está en Josué 5. Josué 5:13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros? ¿Sabe cómo podríamos parafrasear? ¿Eres de nuestro ejército o eres de los que están en contra? Él miró esa manifestación, hermano. Él miró ese ángel ahí, porque no era un humano, sino que él miró esa manifestación y dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán. Qué impresionante. Mire, como capitán del ejército del Señor. En otras palabras, ¿sabe qué le está diciendo? Yo soy tu jefe, hombre. ¿Qué te pasa? Yo soy tu jefe. ¿Sabes qué? Vos sos el comandante aquí del ejército. Vos sos el líder del ejército del Señor. Pero ¿sabes qué? Yo estoy un escalón arriba. Yo soy el caudillo, dicen otras versiones. ¿De qué, hermano? Del ejército del Señor. ¿Y de qué ejército estamos hablando ahí? De los que iban a conquistar la tierra prometida. Entonces, este es un ejército nuevo, hermano, no es el mismo. Dice: y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: que dice mi señor a su siervo. Mira, ahí ya se ubicó Josué y dijo: este es mi señor, yo soy su siervo. Pero lo que le quiero mostrar aquí, ¿con quién conformó Josué su ejército, hermano? ¿Con quién conformó Josué su ejército? Aquellos que sobrevivieron al desierto, hermano. Así le puse esto, mire, sobrevivieron. Este ejército es nuevo. Hermano, tiempo me faltaría para darle los versículos bíblicos, pero por ejemplo, bien claro nos habla Pablo en 1 Corintios 10, cuando dice: todos nuestros padres pasaron la nube, pasaron el mar rojo, todos fueron bautizados en la nube de Moisés, todos fueron bautizados, todos comieron el maná, todos bebieron la misma bebida espiritual. Eso dice Pablo ahí. Pero la gran mayoría de ellos se quedó postrado en el desierto, no pasaron. ¿Con quién conformó el ejército Josué? Con los que sobrevivieron al desierto. Entonces, apliquemos esto, hermano. Mire, a todos nos va a tocar pasar desiertos, hermano. Aquí no hay nadie que nos escapemos. Es parte de nuestro desarrollo en la vida en Dios, que pasemos desiertos, que atravesemos desiertos. Hermano, qué lindo es que nosotros podamos soportar las pruebas. Qué bueno es que nosotros podamos soportar, hermano, todos los ataques que se nos vienen en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material, en nuestra vida económica, en nuestra vida familiar. Qué sé yo, cuántos ataques, hermanos, se nos vienen. Pero qué bien que nosotros podemos decir, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, pero yo sigo perseverando. ¿Sabe qué? Esos son los que también, hermano, conforman el ejército del Señor. Aquellos que no nos quedamos postrados en el desierto. ¿Quiénes son los que se quedan postrados en el desierto, hermano? Aquellos que no le creen al Señor.
Pero aquellos que le creemos al Señor, así como Caleb, estuvimos hablando hace unas semanas de Caleb, hermano, así como Caleb, ese miró los gigantes, ese vio esos tremendos hombres, hermano, miró que ellos eran pequeñitos ante ellos, pero ¿sabe qué se dijo? Yo voy a dar mi informe conforme a lo que siento en mi corazón, no conforme a lo que mis ojos han visto. ¿Sabe qué, hermano? Que las circunstancias que nosotros miremos no nos detengan para que sigamos adelante en el Señor, porque no vamos a valorar las cosas conforme a lo que vemos, sino a lo que hemos recibido en nuestro corazón. Las promesas que el Señor nos ha dado son sí y amén. Entonces tenemos que valorar, denle un aplauso al Señor, sí, mire, tenemos que valorar las cosas, hermano. Aquí estamos viendo qué tipo de gente conforma. Todos estos, hermano, no sé si me di a entender al inicio, pero todos estos son ejércitos del Señor. Estos no son ejércitos. Sí, son humanos. Quiero darme a entender, son humanos, está conformado por humanos, pero no peleaban batallas humanas, peleaban batallas del Señor. Era un ejército del Señor. Entonces Josué conformó su ejército con aquellos que sobrevivieron al desierto, aquellos que en medio de la lucha, de la prueba, hermano, en medio de las dificultades, de las tristezas, de todos los desalientos, pero Señor, yo te creo a ti, Señor, y aquí estamos de pie, hermano, y vamos para adelante y nadie nos va a detener porque vamos a conquistar las promesas que el Señor nos ha dado. Vamos a ser parte de ese ejército del Señor. Moisés, aquellos que salieron de Egipto, y Abraham con los nacidos en su casa. Mire Gedeón, Jueces capítulo 6 o el 7 creo que sería este. Otro que conformó un ejército, hermano. Jueces 7:6. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca, 300 hombres. Otro ejército que era humano, pero no peleaba batallas terrenales, peleaban batallas del Señor. Hermano, por eso Pablo, ¿cómo se despidió Pablo de su carrera, hermano? ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? He peleado la buena batalla. ¿Sabe cuál es la buena batalla? Es esta, hermano, la batalla del Señor. Es esta, y nos toca pelear, hermano, nos toca pelear. Mire, fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca, 300 hombres, 300, hermano. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Solo aquí podemos sacar un mensaje, hermano, de la historia de Gedeón. Mire, cuando Gedeón lo sacaron de aquella encina, estaba debajo de una encina, eso es debajo de una cobertura que solo le ministraba miedo, tristeza, pobreza, hermano, acomodamiento y etcétera, etcétera. Ahí estaba debajo de la encina. El Señor lo saca y le dijo: yo quiero que vos sos un valiente guerrero, con vos voy a darle la victoria a mi pueblo Israel. Ahí está la historia. Pues ese hombre juntó gente, hermano. El Señor dice que vino un espíritu, el espíritu del Señor sobre él, y convocó. ¿Sabe cuánto le llegaron a la convocatoria? 33,000 soldados le llegaron. Qué lindo, hermano. Él dijo, él se sintió poderoso. Solo les dije que vinieran y todos los soldados, hermanos, se fueron ahí y se juntaron ahí con Gedeón. 33,000. Imagínense cuánta gente, cuántos soldados. Pero el Señor le dice a Gedeón: mira, Gedeón, demasiada gente, Gedeón, tenés mucha gente, mira, tenés muchos soldados. ¿Sabes qué? Pregúntales cuántos tienen miedo. Primer filtro, hermano. Pregúntales, que levanten la mano. ¿Cuántos tienen? No vaya a levantar la mano usted, ¿verdad? Yo imagino Gedeón: levanten la mano los que sienten miedo. Y levanta, hermano, y casi se va para atrás, hermano. Porque dice la Biblia que 22,000 de los 33,000, 22,000 levantaron la mano. Gedeón: estamos temblando de miedo. Haber dicho Gedeón, hermano. Y yo que los miraba así bien machitos a estos, y miren si tienen miedo. Entonces les digo: ¿sabe qué? Todos los miedosos váyanse para su casa. Y solo se quedó con 10,000, hermano. Eran 32,000, estoy haciendo mal ahí la cuenta. 32,000 menos ahí los 22,000
quedaron 10,000. Hermano, y todavía el Señor le dice, muy grande ese ejército. Muy grande ese ejército. La segunda prueba. Bueno, entonces tendríamos que decir, hermano, el miedo nos priva de estar en el ejército del Señor. Por eso, hermano, hay que tener valor. Mire, hace unos meses, yo creo que iniciando este año, yo dije algo ahí, hermano, en el púlpito, y yo hasta dije, Señor, por favor, no me vayas a dejar avergonzado. Yo dije, hermano, este año tenemos que terminar con trompetas en esta casa. Yo no sé dónde van a salir los trompetistas, pero que terminamos este año con trompeta, lo terminamos. Y mire, estamos terminando con trompeta, ¿va? Yo creo que hay que aventarse más, hermano. Vamos a pedir otros 3, ¿va? Lo que le quiero decir, y perdona que te voy a poner de ejemplo, lo que le quiero decir es que aquí está mi hermano Eric. Entonces, y yo lo escuchaba en los ensayos, hermano, que bien te sale la trompeta vos. Y otro himno, y muy bien. Entonces, hey, toca hoy. Es que tengo miedo, pastor, y me vaya a equivocar ahí enfrente. Hermano, mira, si no botas ese miedo, ahí vas a estar estancado. Te vas a equivocar ahí arriba, seguramente ahí te va a salir alguna, te va a salir mala, pero no importa. Y tírate, y ahí lo empujamos, hermano. Y casi que obligado, pero mire, ya está tocando bien. Entonces el miedo nos detiene, hermano, el miedo nos frena. Entonces el miedo evitó que aquellos 22,000 no estuvieran en el ejército del Señor. Yo quiero darme a entender con esto. 22,000 se quedaron sin conformar el ejército de Gedeón. ¿Por qué? Por el miedo, hermano. Bueno, ahí están los miedosos, se fueron. Después el Señor le hace un segundo filtro a ese ejército y le dice, llévalo a las aguas. Lleva a los soldados a las aguas. Lleva a esos 10,000 que te quedaron, llévalos a las aguas y diles que beban agua. Todo aquel que se hinque así y que tome agua con su boca, eso no puede estar en mi ejército. Pero todos aquellos que agarren el agua con su mano y la lleven a la boca, esos son los que te van a quedar. Hermano, otra decepción. ¿Sabe cuántos le quedaron de los 10,000? 300, hermano. Mire, por eso es que Gedeón está dentro de los héroes de la fe, hermano. En Hebreos 11. Créame que si yo hubiera sido yo, cuando miré esos 300, yo creo que yo hubiera sido el otro miedoso, el 10,001 o el 22,001. No me voy yo también porque tengo miedo. Hermano, 300 para enfrentar un ejército que dice la Biblia que ese ejército era como, pues, hermano, como mirar la arena del mar. Era un ejército numeroso y enfrentarlo con 300 hombres. Entonces, ese fue el último filtro, hermano. Y vaya qué número ese va, 300. 300 es un número de agradar al Señor. Pero el punto es, hermano, el otro filtro es, ¿quiénes fueron excluidos del ejército del Señor? Aquellos que no tomaron el agua en su mano. Agua es palabra, hermano. Agua, entre las aplicaciones que tiene, es palabra. ¿Usted sabe qué aplicación tomamos ahí? Aquellos que primero, antes de llevar el agua a su boca, primero la llevan a las obras. ¿Sabe qué es eso? Los que somos hacedores de la palabra y no solo hablamos la palabra. ¿Sabe que aquellos que se inclinaron a tomar el agua y que no la tocaron con sus manos, sino que de un solo la llevaron a la boca? Podríamos decir aquellos que dicen y nunca hacen nada. Pero aquellos que aprendemos primero a llevar la palabra a nuestras obras, es decir, a actuar conforme a la palabra, y después, hermano, venimos y nosotros la tomamos porque ya dimos el ejemplo. Ya actuamos conforme a la palabra. La Biblia habla, no sé ese versículo dónde está, pero dice la Biblia que seamos hacedores de la palabra. Eso es, hay que obrar conforme a la palabra. Entonces, hermano, yo no sé cómo le podría a este punto, pero yo así le puse, fíjese, llevaron el agua a su boca. No llevaron la boca al agua. Yo quiero darme a entender, mire, no llevaron la boca al agua, sino que llevaron el agua
a la boca. Entonces llevaron, tal vez le ponga algo más a este punto, llevaron el agua a su boca. Híjole, hermano, tal vez me consigue un marcadito, un marcador rojo, tal vez, porque esto ya no. ¿Sabe qué es esto, hermano? Yo le voy a poner aquí entre paréntesis, obrar conforme a la palabra. Conforme a la palabra, que seamos hacedores de palabra. ¿Quiénes son los que vamos a conformar el ejército del Señor? Los que obramos conforme a la palabra, los que somos hacedores de la palabra. Hermano, todo esto tiene una enseñanza y yo no sé cuántas vamos a sacar de aquí, pero ahí hay mucho que hablar. Llevaron el agua a la palabra, es con sus obras se llevaron la palabra a su boca. Ahora, David, ese caso también, hermano, está un poco tremendo. Leámoslo así rapidito. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice que de allí se fue David y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. También se juntaron con él. Mire quiénes se juntaron, mire qué figuras. Se juntaron con él todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu, hermano. Ni siquiera estaban amargados en el cuerpo y en el alma, sino que era una amargura de espíritu. Pero dice ahí la Biblia, que David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 soldados, unos 400 hombres. Hermano, aquí es donde nace el ejército de David. Con este ejército es como mire, sí, David se le sumó mucha gente después, cuando sigue leyendo, se le sumaron de otras tribus. Pero lo que le quiero decir, que la esencia del ejército de David nació ahí en la cueva de Adulán. Y mire quiénes eran, hermano: amargados, oprimidos y endeudados. Aquí hay otro mensaje aparte, hermano. Y esos fueron los valientes de David. Con esos conformó el ejército David. Pero lo que yo quiero ministrarle o dejarle ver aquí es que ellos buscaron un refugio. Y es tan lindo el Señor que usted hasta lo mandó a una iglesia que se llama Nuestro Refugio, hermano. Entonces usted se vino a meter a un refugio del Señor. No importa si hemos venido mal, hermano, si hemos venido endeudados, oprimidos, amargados, hermanos, débiles. No sé cómo vino, no sé cuál fue su situación, cada quien sabe cuál. Pero qué lindo es que hemos encontrado un refugio donde el Señor va a transformar esas debilidades en fortaleza y nos va a volver soldados fuertes para la batalla, hermano. Esto es glorioso, mire, esto es hermoso porque este es el testimonio de muchos de nosotros, por lo menos el mío. Ese es mi testimonio, hermano. Llegué a la iglesia hecho pedazos, desarmado, hermano, y ahí el Señor me tomó, hermano, me empezó a armar, me empezó a transformar, y mire, y ahora me tiene en sus filas del ejército de Él. Entonces yo le puse a este punto: David conformó su ejército con un equipo de refugiados, hermano. Unos que buscaron refugio, no sé cómo le coloqué allá. Sí, refugiados. Estos encontraron un refugio, hermano. Qué lindo, hermano, qué lindo de poder encontrar un refugio en el Señor, hermano. Mire, no importa cuál sea nuestro estado actual, no importa cuál sea nuestro estado familiar. Mire, hermano, cuántos líos, con cuántos problemas podemos venir nosotros aquí a la iglesia, hermano. Sin trabajo, con deudas, hermano, matrimonialmente quizás ya en las últimas, hermano. Otros ya ni en las últimas, hermano, ya se terminó todo. Hermano, venimos despojados, pero qué lindo es venirnos a refugiar a las alas, bajo las alas del Señor, y poder encontrar ese refugio, hermano, donde somos transformados. Mire, entonces aquí lo vamos a poner refugiados. A los refugiados. ¿Quiénes se vinieron a refugiar? Los oprimidos, los endeudados. Los endeudados y los amargados. Ahí se vinieron a refugiar.
Y estos, hermano, mire, todo esto yo creo que lo vamos a hablar un poquitito el domingo, hermano. Y esto no es que se quedaron así para siempre. No vamos a entender que David tenía un ejército, David conformó un ejército y para siempre se quedaron oprimidos, endeudados. No, así llegaron. Así llegaron. Pero ningún, hermano, ningún oprimido puede ser soldado. Ningún amargado puede ser soldado. O sea, tiene que haber una transformación primero para luego conformar un ejército. Entonces yo me imagino que David los agarró ahí en esa cueva de Adulán y los puso ahí, hermano, les empezó a dar palabras, les empezó a ministrar. Usted sabe que David solo tocaba el arpa y se liberaba a la gente. Eso solo empezaba a cantar, hermano, y la gente era libre, hermano. Entonces me imagino que David ahí empezó a ministrar a esos hombres y los convirtió en hombres valientes que conformaron después su ejército. Esa es la historia de nosotros, hermano, que el Señor nos ayude a entender todo esto. Ahora, hay un ejército que sí va un poquito al revés de todos estos. Está en Jueces 11:4. Le digo por qué, porque aquí estaban los soldados ya listos, pero no tenían jefe, hermano. Entonces, un ejército también necesita un comandante. Dice que aconteció después de un tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para traer a Jefté a la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y será nuestro jefe para que combatamos contra los hijos de Amón. Habían soldados, pero no había jefe. Entonces el ejército estaba incompleto. Necesitaban un jefe para que ese ejército estuviera funcional, hermano. Y entonces mandan a traer a Jefté. Hermano, si usted ha leído la historia, a Jefté ellos mismos lo habían rechazado. A Jefté ellos mismos lo habían sacado de su tierra. No vas a heredar aquí con nosotros porque eres hijo de una prostituta y no vas a tener herencia entre nosotros los hermanos. Lo sacaron, lo expulsaron. ¿Sabe qué? Entonces aquí podemos ver que el ejército de Jefté o el ejército de Galaad, hermano, mire, fue conformado por Jefté, pero yo le puse más que Jefté, le puse que era un rechazado, hermano. Mire qué cosas, hermano, un rechazado. Entonces, todo lo que quiero mostrarle, hermano, es cómo el Señor trabaja aún con estos casos, pero no los deja en un estado de rechazado, no los deja en un estado de amargado, no lo deja en un estado de endeudado, no lo deja en un oprimido. No, el Señor viene y nos libera de todo eso para que podamos ser parte del ejército del Señor. Lo que le quiero mostrar con estos ejemplos, hermano, es que el ejército del Señor es bien diferente a un ejército natural. En un ejército siempre van a buscar lo mejor. Siempre van a buscar, hermano, el que tenga buen porte, buena talla. Pero el Señor hasta esto los agarra, los transforma, los hace, hermano, aptos para que luego conformemos el ejército del Señor. Entonces, mire, en estos 6 puntos, yo sé que el tiempo, hermano, va volando, pero mire, en estos 6 puntitos hay 6 ejércitos del Señor. Estos no son ejércitos que eran militares para lo político, hermano, sino estos peleaban batallas del Señor. Abraham, Moisés, Josué, Gedeón, David y los ancianos de Gedeón, de Galaad. Entonces aquí vemos así, rapidito hemos visto quiénes conformaron estos ejércitos. Los nacidos en casa, los sacados de Egipto. Estos eran esclavos, hermano, y el Señor los libera y los hace parte del ejército. Los que sobrevivieron al desierto, hermano, aquellos que llevaron el agua a su boca con su mano, obras, los refugiados y los de Jefté. Ahorita vamos a comenzar el mensaje. Porque hay un ejército donde estamos directamente usted y yo. Hay un ejército donde ahí tenemos que ver nosotros a un 100%. Dice Mateo 16:18. Mas yo,
Mas yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Está la iglesia de Cristo acá? Mire, mire qué lindo esto. Palabras del Señor Jesucristo, hermano. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero mire lo que dice después. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Ahí no quiere decir que no hay pelea. Por eso la letra de un himno aquí ministerialmente se la cambiaron, porque decía, contra nosotros nadie se levantará. Esa es una mentira, porque sí se levantan contra nosotros, hermano. Sí se levantan contra nosotros. Eso cantarlo no es una verdad total. Decir, contra nosotros nada se levantará. Sí se levantan, hermano. Entonces lo correcto es lo que dice aquí. Contra nosotros nada prevalecerá. Aunque se levanten contra nosotros, no van a prevalecer. Porque nuestro capitán es Cristo. Porque quien va delante de nosotros es Cristo. Entonces mire, iglesia amada. Y aquí yo voy a dejar el mensaje porque no tengo más tiempo, pero esto lo vamos a desarrollar bien desarrolladito el otro martes. La iglesia como ejército de Cristo. La iglesia como un ejército, hermano. Somos un ejército. Entonces, ¿cómo tenemos que entrar a esa dimensión de ejército? Hermano, mire, le voy a leer los versículos que tengo acá. Mire lo que dice Efesios 6:11. Mire, para que nos vayamos ya entrando un poquito en esto. Revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias. Eso es contra la batalla, hermano, contra los ataques del enemigo, que podamos estar firmes. ¿Para qué nos vamos a poner armadura? Hermano, ¿será que uno que no es soldado tiene que andar armado? Forzosamente tiene que andar con un ¿cómo le llaman eso que le cubre el pecho a uno? El chaleco antibalas. Hermano, tenemos que andar una ametralladora. Si no es soldado, ¿para qué vamos a andar con eso? Entonces mire acá, ¿para qué nos dice el Señor que nos pongamos armadura? Porque somos soldados. Somos el ejército del Señor. Ahora, yo le diría, mire hermano, todos estos son ejércitos que en su momento estuvieron ahí de pie. Estuvieron en acción, estos ejércitos estuvieron en acción y pelearon muchas batallas. Y podemos agarrar mucha enseñanza y aplicarla a nosotros. Pero el ejército que está hoy vigente, el ejército que está hoy de pie, vigente, peleando las batallas del Señor, es la iglesia. Pero ahí nos dice, mire, que tenemos que ser revestidos con toda la armadura de Dios. Y mire lo que dice después, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, es una pelea contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, otra vez, hermano, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea que de repente nos podemos vestir con alguna de las piezas de la armadura de Dios. Pero el consejo es, hay que tomar toda la armadura de Dios, que después se mencionan: el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinturón de justicia, las sandalias del evangelio, la espada del espíritu, que es la palabra. Nos mencionan todas las armas que debemos de tomar. ¿Cuántas de esas armas ya las tenemos y cuáles no las tenemos? Y cierra eso diciendo: y orad en todo tiempo. La oración es un arma. La oración es un arma, hermano. Si no lo sabía, la oración es un arma, así como la espada, así como el escudo, así como el yelmo, así hermano, como las sandalias. Es un arma, hay que tomarla. Entonces hay que tomar las armaduras. Mire, hay otro en Romanos, tal vez ahí me van avanzando porque ya el tiempo se me está yendo. Dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. En alguna enseñanza de los domingos en la tarde dije algo y lo voy a repetir para el bien de los hermanos que dirigen, los que dirigen acá. Hay un himno que cantamos aquí que dice: toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor.
Pero cuando es de día, los domingos los hermanos dicen todo el día sin parar. Entonces es que no estamos cantando si es de día o si es de noche. La noche es, ahí ese versículo está la base bíblica, la noche es este tiempo que estamos viviendo. Nosotros porque somos luz, porque tenemos la luz de Cristo, pero afuera, en lo espiritual, es un mundo de tinieblas. Entonces cuando cantamos toda la noche sin parar es que mientras Cristo no venga, estamos atravesando una noche, hermano. Mientras no venga Cristo, estamos atravesando una noche. ¿Cuándo viene nuestro amanecer? ¿Cuándo viene el amanecer? Cuando Cristo venga, es nuestro amanecer. Pero mientras Cristo no venga, es de noche. Entonces toda la noche sin parar es, mientras Cristo no venga, le vamos a seguir alabando. Mientras el mundo esté en tinieblas, pero nosotros vamos a estar en medio de la luz, alabando y cantando al Señor. Desea que lo cantemos de noche, de madrugada, de mañana, de tarde o en el horario que lo cantemos, tenemos que cantarlo toda la noche sin parar. Porque es un estado espiritual ese. Entonces mire, pero en la noche dice que nos vistamos con las armas de la luz. Hay armas de las tinieblas, hermano. Hay armas de las tinieblas, pero nosotros tenemos que vestirlo con las armas de la luz. Y si usted había dicho, hoy sí el pastor dejó de hablar del Espíritu Santo, pues déjeme decirle que no. Porque en esto me voy a detener un poquito el otro. Quiero que busque Ezequiel 37 y con eso nos vamos, con eso cerramos. Ezequiel 37. Busquémoslo y leamos los primeros 10 versículos. Ya se asustó usted, dijo, hoy si no nos vamos. Mire lo que decía Ezequiel: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos. Oiga esto, hermano, eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí estaban, ni siquiera dice que estaban secos, sino que estaban muy secos, hermano. O sea, el estado de estos cuerpos ya era, si se le podía decir cuerpo, pero ya estaban muy secos estos huesos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos. Oiga, hermano, oíd la palabra del Señor. El oír la palabra del Señor nos saca de sequedad, hermano. Así dice el Señor Dios así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido. Voy a hacer énfasis en esto. Mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hermano, ¿dónde leemos en la Biblia, aparte de aquí, que hubo un ruido? Hubo un estruendo en Hechos 2. ¿Por qué hubo un estruendo? Porque hubo el bautismo del Espíritu Santo. Allá en Ezequiel, ¿qué es lo que unió a estos huesos? Un ruido, un soplo del Espíritu. Allá cuando aquellos estaban unidos en el aposento alto, ¿qué es lo que es? Hubo un ruido, un soplo. El Espíritu Santo los bautizó. Aquí hay una manifestación del Espíritu. Donde está el Espíritu Santo hay unidad, hermano. Donde está el Espíritu Santo. Entonces mire, lo primero que hace el Espíritu es darnos un espíritu de unidad. Entonces dice: miré y aquí habían tendones sobre ellos. Ya pasó el milagro, hermano. Pero me salté ahí el 7. Profeticé pues como me fue mandado. Hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos, mire, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, los huesos se juntaron. Unidad. Cada uno, mire lo que dice ahí: cada hueso con su hueso. Eso es ubicación, hermano.
Que cada uno de nosotros estemos ubicados, hermano, en el puesto que el Señor nos quiere tener. Y miré, y aquí habían tendones sobre ellos. Eso es unidad también. Creció la carne, hermano, eso es como protección. Y la piel, eso es como cobertura. Pero no había espíritu en ellos, todavía no había vida. Seguimos leyendo. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10. Mire qué importante. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Ejército. Aquí está la iglesia. Hermano, no podemos ser ejércitos sin la llenura del Espíritu Santo. Si usted creyó que ya no íbamos a seguir hablando del Espíritu Santo, prepárese, porque todavía falta material. No puede ser ejército la iglesia si no hay llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos sople, hermano. Y entonces nos vamos a levantar. Ahí se cumple, nos vamos a levantar. La iglesia va a ser un ejército poderoso. Pero ¿sabe qué sucede hoy en la iglesia? ¿Sabe que hay demasiada discordia? Hablando de toda la iglesia, hermano, solo peleándonos entre nosotros, hermano. Los pastores tirándonos entre nosotros, hermano. Las ovejitas, hermano, peleándose, hermano. División. ¿Sabe cómo está la iglesia ahorita? ¿Sabe cómo está la iglesia? Así, hermano, como el valle de los huesos secos, todos dispersados, hermano. Pero yo sé que viene el tiempo donde el Señor va a traer unidad a la iglesia. Por eso, hermano, yo estoy haciendo, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas que se hagan en la asociación de pastores, de veras, y lo digo así tranquilamente, no estoy de acuerdo, pero ahí estoy, hermano. Y ahí vamos a participar en lo que el Señor nos permita, vamos a participar. ¿Por qué, hermano? La iglesia tiene que volver a esto, a la unidad. Entonces, no hay ejército si no hay unidad. No hay unidad si el Espíritu Santo no está sobre nosotros. Entonces, vamos a dejar el tema aquí, lo vamos a desarrollar el martes. Yo puse al final las cosas que suceden ahí en Ezequiel 37. No, pero las cosas que suceden en Ezequiel 37. Mire lo que sucede así clarito. Primero, cuando el Espíritu Santo sopló sobre ellos, se juntaron, hermano. Aquellos huesos se juntaron. ¿Sabe qué, hermano? El Espíritu Santo nos ayuda a que nos soportemos los unos a los otros. Que cada uno de nosotros estemos ubicados en el lugar donde tenemos que estar, hermano. Para mí eso es ubicación. Que se juntaron es ubicación. Todavía no ha llegado la unidad, porque la unidad la traen los tendones. Dice que unidos por medio de tendones. ¿Sabe qué? Es como, hermano, mire, es como esta pizarrita. Yo no sé cómo hacíamos aquí para mover esto. Pero vaya, es como las puertas. Una puerta ahí puede estar puesta nada más. Pero ¿qué es lo que le da estabilidad a la puerta? Yo no sé si así se llaman, bisagras, creo que se llaman esas cosas, ¿va? Las bisagras, eso permite que la puerta se abra, funcione. ¿Por qué? Porque tiene las bisagras. Esos son como los tendones en el cuerpo del humano. Si nosotros podemos hacer esto, hermano, es porque aquí tenemos tendones, algo que nos une este brazo con la otra pieza. Entonces, no necesariamente solo tenemos que estar ubicados, sino que también tienen que surgir esos tendones espirituales para que seamos un cuerpo que no se va a desintegrar fácilmente. Eso nos da unidad, hermano. Aunque venga lo que venga, pero ahí estamos unidos, hermano. Aunque el hermano se enojó y me dijo algo malo, pero después le pedí perdón, no nos desintegramos, hermano. Ahí estamos unidos. Entonces, unidad trajo carne, que, hermano, yo creo que entre las cosas, miren, no lo he estudiado bien, pero entre las funciones que creo que tiene la carne, qué feo sería un esqueleto sin carne, ¿no? Un esqueleto aunque tenga tendones y todo, pero que no tenga carne, hermano, es feo. Entonces, eso de alguna manera
cubre, protege. Y después salió la piel, eso es cobertura. Entró el espíritu en ellos, eso es vida. Se pusieron de pie, eso es otra cosa, hermano. Eso es otra cosa. Que podemos estar vivos, pero tirados en el suelo, hermano. Vivos, activos, de alguna manera con poder de levantarnos, pero no queremos hacer nada en el Señor, hermano. No, que otros hagan, que otros sirvan, que otros no. ¿Y cuándo nos vamos a poner de pie? Entonces, el ponerse de pie es una señal de acción, hermano. Hay que accionar. Y por último, se formó un gran y enorme ejército. Ejército del Señor. Iglesia de Cristo, nosotros somos el ejército del Señor. Nosotros estamos ahorita en la representación de todos esos ejércitos. Ya no lo escribí aquí, ¿verdad? Bueno, el otro martes lo vamos a desarrollar mejor. El otro martes vamos a hablar del ejército que es la iglesia, hermano, y cómo el Señor nos ha dejado para este tiempo para que peleemos las batallas de Él. No estamos, mire, hermano, por eso no estoy de acuerdo que la iglesia se meta en asuntos que no debe de meterse, hermano. Por ejemplo, la política. La iglesia no tiene que andar peleando nada. La iglesia no tiene que andar en marchas, hermano, que peleando ahí. No. La iglesia no tiene que andar. Nosotros peleamos las batallas del Señor. Nosotros estamos para pelear las batallas del Señor. Amén. Amén y amén. No sé si hay alguien que quiera preguntar o decir algo. Ajá. Respecto a la iglesia, yo no sé, yo creo que asimilé lo que es Abraham y Moisés. Los nacidos en casa se puede decir que es la casa de Israel, lo que sea el país, la nación de Israel. Y los sacados de Egipto, ¿será que son los gentiles? Son 12 apóstoles para Israel y Pablo, que fue escogido para los gentiles. Mira, es que aquí tenemos que decir algo, hermano. Ya cuando es iglesia, recuerda que ya en este tiempo la iglesia no es por raza, ni por color, ni por nada, sino que todo aquel que recibe a Cristo es parte del pueblo del Señor. Entonces, mira, aquí lo que yo puedo aplicar directamente para nosotros es que, hermano, ningún inconverso puede ser parte del ejército del Señor. Tiene que nacer de nuevo. O sea, que venga alguien de allá afuera que no ha aceptado a Cristo y que yo soy parte del ejército del Señor. No, hermano. Acepta a Cristo, arrepiéntase, conviértase, porque para ser parte del ejército del Señor necesitamos nacer de nuevo. Ahora, ¿quiénes son los que están en Egipto? Recuerde que los que llegaron a Egipto eran hijos de Israel. O sea, que ellos ya eran del pueblo, pero que quedaron esclavizados. Entonces, hay cristianos nacidos de nuevo que están esclavos, con un vicio, con una atadura moral, qué sé yo, hermano, pero son ya nacidos de nuevo. Es decir, cristianos, pero atados, están cautivos. Entonces tampoco un cristiano que esté atado, que esté cautivado, no puede ser soldado. Necesita ser liberado de Egipto, salir de Egipto, y entonces ahí ya puede formar parte del ejército del Señor. Ahí, por ahí va. Amén. ¿Alguien más? Temprano todavía. No, ya son las 9, hermano. Póngase de pie, vamos a orar y que el Señor nos ayude. Sí, faltan unos minutitos para las 9, pero en eso oramos. Para no despacharlo muy tarde y que vaya a su casita a descansar tranquilo. Y hermano, que vamos a estar hablando de esto, hermano. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta meditación de tu palabra. Gracias porque hay muchas riquezas en la Escritura, que tiempo es el que nos falta, Señor, para poder hablar de ellas, pero lo que nos has dado hoy lo atesoramos en nuestro corazón, y sobre todo de lo que hemos visto hoy, sobre todo lo que queremos llevar en nuestro corazón, es que ahora el ejército que está vigente, el ejército que está peleando las batallas del Señor, somos nosotros, la iglesia. Ayúdanos, Señor, por favor, a poder ponernos toda la armadura de Dios, como dice tu palabra
en Efesios 6:11, Señor, que tomemos toda la armadura y que nos la pongamos, Señor, porque de repente ahí está a la disposición nuestra. Tú ya pagaste por ella, tú ya nos las entregaste, pero la acción nuestra de ponernos esa armadura, Señor, que podamos ejecutarla nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los soldados de este ejército, que andemos bien vestidos, Señor, que andemos con toda la armadura tuya, en el nombre de Jesús, para no ser dañados por el enemigo, para no ser heridos por el enemigo. Al contrario, que nosotros podamos librar cada batalla, porque no, al final no peleamos con nuestras fuerzas, sino que peleamos con las fuerzas del Señor. No es con espada, no es con ejércitos, sino que es con el Santo Espíritu del Señor que vamos a pelear estas batallas. En el nombre de Jesús, que podamos recibir tu palabra, que nosotros somos, Señor, hemos sido elegidos, hemos sido escogidos. Tu palabra dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo que no es. Somos el ejército del Señor que está de turno. Somos el ejército del Señor que está vigente. La iglesia es el ejército de Dios que está ahora sobre la tierra y que tenemos esa labor de pelear las batallas del Señor. Que alcancemos esa estatura de ser soldados del ejército del Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias por este tiempo. Llévanos con bien y bendición a cada uno de nuestros hogares. Que tú nos des ese descanso que necesitamos, Señor. Y que tu compañía, tu cuidado, tu favor, tu gracia vaya con nosotros siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le guarde. Dele un aplauso al Señor. Que el Señor les guarde, amados, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día viernes, el Señor así lo permite.